Este fue un breve repaso a Querétaro, Estado de México y Sinaloa, ¿no? No nos fuimos ni a Chiapas ni a Tabasco, en donde también hay quema de vehículos y bloqueos en distintas carreteras, y en general a otros estados en donde también, por supuesto, hay contabilización de homicidios y de actos de violencia. Pero lo ocurrido este fin de semana en Querétaro, pues cimbró, por supuesto, al estado de Querétaro acostumbrado, o más bien no acostumbrado a este tipo de acciones, y en general al país que pues tenía efectivamente puesto en Querétaro, digamos, otra expectativa, porque pues así había estado ocurriendo hasta este momento, hasta el sábado pasado. ¿Qué es lo que nos dice lo que está ocurriendo en Querétaro? ¿Hay algo de lo que debamos aprender al respecto? Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias por platicar con nosotros, como siempre, Francisco. Querida Ana Francisca, siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué te dice Querétaro? Pues a ver, Querétaro es una entidad próspera, es una entidad que está rodeada por entidades, por estados que se encuentran en una situación crítica, y es una entidad que ha crecido muchísimo en términos poblacionales con los subsecuentes problemas que eso trae, no solo en términos de vivienda, desplazamiento y tráfico, sino también en términos de cómo poco a poco se vuelve una plaza cada vez más interesante para los grupos delictivos. Lo que estamos viendo apunta a una situación relacionada con la extorsión presencial, que es uno de los delitos que más creció durante la administración pasada a nivel nacional, y que tiene no solo, ahorita justamente lo decía, o sea, estamos hablando de Querétaro, estamos hablando de Sinaloa, pero podríamos hablar prácticamente de todo el país, en donde se consuman día a día homicidios relacionados con este fenómeno delictivo y con otros que le han dado un gran poder económico y de control territorial a la delincuencia organizada. Ahora, ¿cómo atajar esto? Porque, pues no, evidentemente, el temor, y es lo que nos decía nuestra corresponsal allá, es que de este ataque pues se deriven otros, y después que en Querétaro ya sea normal decir, pues hubo un ataque con 4 muertos, hubo un ataque con 6 muertos, hubo un ataque con 12 muertos, ¿no? O sea, como empezó a ocurrir con otros lugares. Es que efectivamente, y lo dices con toda claridad, cuando pensamos en Guanajuato, que ahorita es una entidad que se encuentra en crisis, recordemos que hace 8 años Guanajuato era un estado muy tranquilo. Si nosotros pensamos en varias entidades, Chiapas, por ejemplo, al arranque de este sexenio era una de las entidades más tranquilas del país. Sí. De hecho, se competía siempre el lugar con Yucatán y con Campeche en términos de muy baja incidencia delictiva. Sí. Mismo Campeche ha visto un empeoramiento sustancial de la seguridad, porque recuperar la seguridad es difícil, perderla es muy fácil. Entonces, sí se tiene que poner atención inmediata. ¿Qué es el reto que yo veo? Que el gobierno federal, todos en general, todos los gobiernos federales lo han sido, pero estos últimos dos en particular tienen una visión política muy sesgada. Apoyan a los gobiernos que emanan de su mismo partido, los estados morenistas, y por lo contrario abandonan a las entidades que son de oposición. Querétaro es uno de los pocos estados panistas que quedan. Hay que recordar que de los 32 entidades, 26 están siendo gobernadas, 26 gobernadores emanan de Morena, tienen 28 de los 32 congresos locales y la mayor parte de municipios. Entonces, yo no sé si efectivamente habrá esa misma responsabilidad con la que atenderían otros estados, o si por lo contrario aprovecharán este espacio un poco para mandar esa señal que ha tenido consistentemente la presidenta de pero está peor, y en este caso está peor Querétaro. Ya. Oye, te quería preguntar, aprovechando que estás en la línea, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó también una nueva estrategia de seguridad, una estrategia contra las extorsiones. Estaba por ahí también el fiscal Ulises Lara. En fin, me gustaría, y creo que la gente aquí en la Ciudad de México, aquí en el Valle de México, está muy interesada en escuchar si lo que presentó hoy la jefa de gobierno pues tiene pies y cabeza, y dónde estamos parados con respecto a lo que está sucediendo en temas de seguridad.
A ver, una de las cosas que me gustó es precisamente que puedan hablar y decir, es un problema y lo vamos a atender. Fueron muy poco claros en decirnos cosas específicas como dónde están los problemas, quiénes son las bandas que están operando, los modus operandi, etcétera, etcétera. Y plantean una línea de atención inmediata a la extorsión, ya sea telefónica o presencial, pero en realidad no es que es una línea específica que tiene todos los candados de protección a los denunciantes. Y lo que sabemos todos es que cuando tú estás siendo amenazado por la delincuencia organizada, si llegan a contactarte, a pedirte dinero, lo que no vas a poder hacer es denunciar, porque nunca sabes si a quien le denuncias está coludido, y cuando hay un gran control territorial, ellos saben si tú fuiste o no fuiste a denunciar. Eso ha pasado a lo largo de nuestro país en varias entidades, en donde finalmente quien denuncia una extorsión presencial, pues a veces lo levantan, a veces no vuelve a aparecer, a veces piden rescates, pero a veces hay lesiones dolosas también muy graves. Entonces, sí tendríamos que considerar que lo que nos presentaron hoy es un conjunto de buenas intenciones. Obviamente una estrategia implica muchos más aspectos puntuales que también no se pueden compartir públicamente, y eso yo lo entiendo. Me gustaría darles un voto de confianza en el sentido de que me parece positivo que quieran atender el tema. Espero que esa atención y que esa estrategia, como lo llaman ellos, de verdad sea una estrategia, es decir, pasos, prioridades, rutas alternativas, que contemplen y pongan al centro a las víctimas, y no nada más, como en muchas ocasiones que llaman estrategia algo, que son simple y sencillamente anhelos y buenos deseos. Bueno, pues esperemos que no sea así. ¿Por qué gota a gota? ¿Por qué le pusieron gota a gota? Se les llama los goteros, son extorsionadores. Es un modelo que viene de Colombia, y de hecho quienes lo trajeron, ese modelo precisamente son bandas colombianas. Lo que pasa es que te ofrecen pequeños créditos que te van desangrando gota a gota, porque te aumentan, o sea, son usureros al viejo estilo, nada más que son mucho más violentos, van a tus casas, o sea, sí es una cosa muy peligrosa quien se involucra, y tuvieron en México un momento muy esplendoroso para ellos, terrible para nosotros, porque aprovecharon la crisis derivada de la pandemia para apoderarse prácticamente de miles de negocios, a los cuales, pues, de nuevo, gota a gota los fueron ahogaron, desangrando. Oye, y lo de los montachoques también me parece bueno e importante, ¿no? Que cada vez se oye más. Sí, o sea, una estrategia contra montachoques. Lo que sí sería importante, y eso es la parte, no se puede implementar una estrategia de esta naturaleza si no hay una limpia de las instituciones. Yo conozco varios casos relacionados con los montachoques, en donde incluso la policía capitalina acaba involucrada y le acaba dando la razón al montachoque. Entonces, todo esto tiene que pasar por una limpia. Si no hay una limpia y eso no se ve en la estrategia, pues no vamos a poder avanzar. Bueno, pues vamos, ¿te parece? Vamos dándole tiempo. Creo que hay que ir evaluando conforme vayamos viendo los resultados y las implementaciones ya en concreto. Por lo pronto tenía muchas ganas de platicar contigo con respecto a cómo se ve en general la estrategia. Te mando un abrazo, Francisco.